Nosotras queremos que la eutanasia se garantice plenamente. Nosotras proponemos que el derecho a decidir también está en el momento en que decidís tu muerte, entonces estaremos a favor siempre de la ampliación y sobre todo la garantía de ese derecho a nivel pues, de salud pública. La eutanasia se le brinda a una persona en sí que su forma de vivir está siendo muy difícil. Yo creo que tenemos que ponernos y ser empáticos con las otras personas. Nosotros estamos en contra de la eutanasia. Nosotros somos unos defensores de la vida desde el momento de la concepción hasta la muerte natural de la persona. Pues creo que sí, me gustaría, no lo había pensado, pero puede ser, creo que todos los colombianos debemos de pagar impuestos de una forma razonable, no un impuesto puesto en sí sin un estudio equitativo. Yo creo que lo primero que debe pensar en Colombia es hacer reformas equitativas para un país. Pues mire, yo creo que acá todos tenemos que pagar impuestos en el país. Lo que debemos hacer es hacer una reforma tributaria verdaderamente estructural que ningún gobierno la ha hecho durante los últimos años, donde se aumente la base, o sea, que sean más las personas que paguen, ¿cierto? Y que no paguen tantos impuestos, sino que sean más las personas que paguen, de manera que se pueda generar un mayor desarrollo del país. Por supuesto que sí. Un país que requiere redistribuir también requiere que quienes acumulan grandes cantidades de dinero puedan llevarlas al Estado para que cumpla su función de garantía de derechos. Pues es que yo creo que hoy en día existen. Hoy en día lo que está pasando es que las minorías están teniendo cada vez más derechos y eso ha hecho que se vuelva una disparidad en muchas cosas. A mí personalmente se me hace que el hecho de obligar a que haya 50% de mujeres o 10% de no sé qué, cuando usted empieza a generar esas individualidades, lo que termina es generando más desigualdad. Una es más de control, porque, porque puede existir la paridad como letra, pero si no existen los mecanismos claros al interior de los partidos y en el sistema político en su conjunto, eso va a seguir siendo un instrumento y va a seguir siendo una instrumentalización de las mujeres. Si no existen condiciones claras de democracia, de financiamiento y elección de quienes están allí. Entonces pasa más a ser un trabajo que de legislación, de control. Y lo otro es necesario que sea posible la existencia de movimientos y partidos exclusivamente de mujeres, porque somos los que estamos avanzando realmente hacia una paridad. En este momento no es posible. La ley de cuotas, que es la que está funcionando hasta que no se aplique pues la nueva reforma, dice 30% del otro género. En ese sentido niega la posibilidad de listas exclusivamente de mujeres o de otro tipo de identidades de género, por ejemplo, personas no binarias. Entonces es importante trascender eso y que realmente se afirme el espíritu de la ley, y es que exista la paridad política para las mujeres y además la posibilidad de representación política de otras disidencias sexuales y de género. Esto es un tema muy grueso. Son proyectos que en sí yo sé que lo van a impulsar otros congresistas. Katherine Ibargüen, no es solo la bandera del deporte, pero en sí mis proyectos principales van a favor de los deportes y a favor de la juventud. Nosotras ya decidimos liderar o respaldar en su caso la existencia de una ley LGBTQ+, que pueda garantizar los derechos de las diversidades y las disidencias sexuales. Hemos también propuesto que tenga capítulos especiales para las personas trans y no binarias, y por supuesto buscaríamos que exista una aplicabilidad de la ley, porque ya lo hemos dicho muchas veces, existe una gran expresión incluso constitucional, pero la falencia llega a las instituciones al momento de garantizar el derecho. Entonces haríamos también el control a la aplicabilidad de la ley. Primero tenemos que escuchar, desde el Congreso tenemos que escuchar y ser parte primero de la comunidad, no de unas personas en especial. Yo creo que el congresista primero tiene que ser, involucrarse más en las problemáticas de los ciudadanos colombianos. Pues hombre, lo que yo pienso es que estas comunidades diversas tienen que ser conscientes que la ley no puede ser individual para cada persona, sino que tiene que ser una ley para todos. Y si está pasando algo individualmente para ellos, pues mirar con las leyes actuales que hay cómo se puede
mirar la manera de ayudarles y que no les esté pasando eso. Pero a mí, por ejemplo, todo ese tema de que ahí estaban diciendo que el feminicidio, el abuelicidio, el perrocidio, pues mejor dicho, hay una cantidad de cosas que yo creo que se debían llamar es por su nombre. Oigan, acá hay un homicidio y el homicidio es igual de malo si sea para una mujer, para un hombre o para cualquier persona. Es que se me hace que esas individualidades son complejas. Mira, el país necesita una reactivación urgente y es impulsarla brindándole más oportunidades a los colombianos. El 90% del empleo lo genera el sector privado, hoy en día en Colombia. Y de ese 90%, el 80% lo generan las microempresas y las pequeñas empresas. Entonces, ahí es donde tenemos que fomentar el crecimiento de esas pequeñas empresas que cada vez es más difícil hacer empresa y entrar a la formalidad. Hay muchísimos temas que hacen que la gente se quede en la informalidad y no en la formalidad, como por ejemplo, las cámaras de comercio. Debería ser el pago voluntario. Segundo, nosotros proponemos que durante los tres primeros años, cuando usted crea una empresa, no pague impuestos, pero después a los 3 años haga un pago de los impuestos que pagó si su empresa salió viable. Tercero, que haya un descuento en los parafiscales si contrata determinada clase de gente. En el caso particular nosotros pensamos que si contrata menores de 25 años, si contrata mayores de 60 años o si contrata personas con discapacidad, que tenga un descuento en la parafiscalidad para que la gente vaya y se vuelva formal. Acá lo que necesitamos es volver formal a la gente para que haya empleo formal y para que se genere desarrollo. Bueno, nosotras como estamos listas, hablamos desde la redistribución económica, la justicia económica y social. En la aprobación del próximo plan de desarrollo para el país y el presupuesto, velaremos porque hayan recursos que pasen de la guerra para la vida. Y eso es muy importante. Hablamos de desmilitarizar un país donde gran parte de sus recursos se va para la represión, la militarización, y es importante que se dé esa migración. También es importante que haya un fortalecimiento y un apoyo a la industria nacional, a la productividad nacional, y velaremos pues porque los programas en ese diálogo con gobierno, eso se puede hacer. También es importante lo que hablábamos ahorita, la necesidad de que existan más recursos en el Estado, y es por tanto también importante que exista una reforma tributaria que permita que haya más ingresos a partir de quienes tienen mayor concentración de riqueza.